Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia, la hermana Sayan Yamilet, principalmente el Espíritu Santo de Dios que nos fortalece para compartir la palabra. Esta noche vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando desde el viernes pasado, tiempo de fortalecerse. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por la misericordia que nos tienes. Gracias por la bondad que has derramado, tu gracia, Señor, sobre nosotros. Y en medio de nuestra debilidad, tu poder se perfecciona. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en tus manos, de tal manera, Señor, que se sujete, Señor, a ti, y por las llagas de Cristo, Señor, nos declaramos sanos, libres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, esta noche es una noche de victoria, es una noche de bendición, es una noche en que la gracia del Señor está con nosotros. Hemos venido hablando acerca de este texto, 2 de Timoteo 3:1, hermanos, en donde nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nosotros estamos viviendo en los postreros días, en los últimos días. Que habría, ¿verdad?, que analizar, hermanos, cuando se habla de los postreros días o del fin. Tendríamos que analizar que hay varios tipos de fin, ¿verdad? Está el buen fin. No, ese es otro. El fin, por ejemplo, de la iglesia, el fin de el pueblo de Israel, los judíos, el fin de los gentiles. Entonces, hermanos, hay varias cosas que nosotros tenemos que analizar, pero aquí, hermanos, en los postreros días, aquí podemos y debemos aplicarlo a los últimos días en que la iglesia estará sobre esta tierra. Vendrán tiempos peligrosos. Precisamente en estos días teníamos acá en Villahermosa, digo teníamos por ser tabasqueño, no porque estuvimos ahí, sino hubo una marcha del movimiento LGTB y más, algo así, que estuvieron promoviendo, porque cada desfile es una promoción al pecado, pues, a la homosexualidad y a sus derivados, de manera, hermanos, que son tiempos peligrosos. Pero esa palabra peligrosos en la Biblia, hermanos, se traduce de la palabra jalepos. La hemos estado explicando estos días, y esa palabra jalepos se define o se traduce como difícil, tiempos furiosos o tiempos de furia. También, hermanos, esa palabra jalepos viene de otro vocablo que es el G5465. Ahí lo puede encontrar. No anoté la palabra, pero esa palabra, hermanos, se traduce, dice, o viene de la idea de reducir la fuerza. Entonces, los tiempos peligrosos a los cuales se refiere aquí la Biblia son tiempos en los que se reducirá la fuerza de mucha gente. Pero estamos hablando no de la fuerza física, sino de la fuerza espiritual. El texto interpretado diría, 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos de reducción de fuerzas. Entonces, la reducción de fuerzas, hemos dicho, tiene que ver con la debilidad, con el decaimiento, con la falta de poder. Y ciertamente, hermanos, la iglesia necesita fortalecerse en este tiempo, porque mientras otros se van a debilitar, la iglesia de Cristo, la novia, se va a fortalecer, ¿sí? Se va a llenar de poder. Entonces, esa es la paradoja, pues, que existe dentro de la iglesia, lo contradictorio de que unos van a ser debilitados, pero otros se van a fortalecer. ¿Quiénes van a ser debilitados?
los que son del montón. Esos en el tiempo de la debilidad se van a dejar caer, se van a dejar vencer por el decaimiento. Pero la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, se va a llenar del poder del Espíritu Santo para fortalecerse. Entonces hemos estado hablando de las causas de la reducción de fuerzas. ¿Qué es lo que ha hecho que haya reducción de fuerzas en nuestra vida o en la vida de otros hermanos? Y esto es para que nosotros nos examinemos, cada uno de nosotros nos examinemos, nos analicemos y veamos qué es lo que hace que nosotros perdamos fuerzas. Por ejemplo, la desobediencia, no cumplir el pacto, la amargura, la falta de consagración, la autosuficiencia, la falta de pan, el exceso de llanto, el desánimo, los muchos enemigos, la genética jezabélica, la participación indigna, los pensamientos de muerte, el menosprecio, la iniquidad, la vejez, hermanos, o sea, ser viejo, permitir que hermanos hayan pensamientos, sentimientos y actitudes viejas, las calamidades, la falta de carácter, la locura o el apasionamiento, hermanos, por el sexo opuesto, trabajo no sabio, la soberbia, la ceguera idolátrica religiosa, el pesimismo, la falta de de pastos, las cuentas acumuladas, ausencia de paz, mezclas con paganos. Esos puntos son los que vamos a estar hablando a partir del punto de la soberbia. Vamos a estar hablando hoy. Entonces, estos son tiempos en que hay reducción de fuerzas y la iglesia debe fortalecerse en el nombre poderoso de Jesucristo cada día. La soberbia es una de las cosas, hermanos, o de las actitudes que daña nuestra fortaleza espiritual. La soberbia como esposo, como esposa, como hijo de Dios, como cristiano, como hombre, como trabajador. No sé si la hermana Yami nos puede ayudar ahí con definiéndonos la palabra soberbia. Entonces, Isaías capítulo 3, verso 16, voy a leerlo. Dice, mientras la hermana lo busca: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, eso es soberbia, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Va a caer tu fuerza. ¿Qué es soberbia, hija? Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Entonces, la soberbia, hermanos, es una manera de tratar a otros, ¿verdad? De menospreciarlos, de sentirse superiores a otros. Ahí encontramos en la Biblia aquel hombre religioso, ¿verdad? El fariseo y el publicano que estaba al lado de él orando en el templo. El publicano decía: sé propicio a mí, Señor, que yo soy un pecador, perdóname, ayúdame, yo he pecado. Pero el otro que estaba a su lado decía: Señor, gracias, porque yo no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo sí oro, yo doy mi diezmo de todo lo que gano. O sea, él estaba haciendo una comparación con la vida del publicano. Y eso no lo debemos hacer jamás, porque surge, hermano, esa comparación surge de la soberbia. La soberbia nos hace ver a nosotros mismos como superiores a otros. Y eso a Dios no le agrada. Y esa es una de las causas por las que muchos hermanos bajan sus fuerzas espirituales. Porque Dios al altivo o al soberbio lo mira de lejos. No lo atiende, pero atiende al humilde. Al humilde sí lo atiende. Pero al altivo, aunque sí lo mira,
no lo atiende, no lo ministra, no le da fuerzas. Si soberbio se siente lo máximo, imagínense, hermanos, que el Señor le dé más fuerzas a un soberbio. Haz de cuenta que le está dando alas a un alacrán. Mujer que me escuchas, tú no puedes sentirte mejor que tu esposo. Varones, ustedes no deben sentirse o creerse más que sus esposas, o los hijos creerse más que sus padres, o los padres más que sus hijos. Allá estaba Elías, hermano, se le reducieron sus fuerzas y porque lo mandó a amenazar, perdón, y que dije, se reducieron, perdón, hermano, gracias. Se redujeron sus fuerzas. Está bien, porque eso es bueno que lo vayamos puntualizando. Fíjese que Elías tenía en su pensamiento, en su corazón, que él era mejor que sus padres. Pero cuando lo amenazó Jezabel, hermanos, dice la Biblia que él huyó y llegó y se sentó debajo de un enebro, cansado, agotado, no recuerdo, deprimido, sin fuerzas en su alma. Y dijo, ya quítame la vida, Señor, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Desde cuándo Elías se venía sintiendo mejor que sus padres? Pero cuando nos sentimos más que nuestros padres, o hablando no solamente de nuestros padres terrenales, sino también de nuestros padres espirituales, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues ahí estamos actuando con soberbia. Y entonces viene la guerra, vienen los momentos en que hay luchas y las fuerzas no nos alcanzan para pelear. Dios no le puede dar la victoria a alguien que pelea con soberbia. Entonces, si hemos tenido guerras que hemos perdido, tendríamos que analizar nuestro corazón si hay soberbia, si hay arrogancia, si hay sentimiento de superioridad. Amén. Y despreciamos o menospreciamos a otros. Pasamos al siguiente punto. La ceguera religiosa idolátrica. Aquí no solamente vamos a hablar acerca de una iglesia que pone muñecos, sino también de iglesias cristianas, evangélicas, que, hermanos, tienen como un Dios su templo o su denominación. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver lo que dice la Biblia, Isaías 44:9. La Biblia lo dice más fuerte de lo que yo lo estoy diciendo. Dice Isaías 44:9. Isaías dijo, los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Recuerden, ídolos no solamente religiosos, ídolos del materialismo. Puede ser que tu trabajo sea un ídolo, puede ser que tu auto sea un ídolo, puede ser que hasta los pastores lleguen en un momento dado, hermanos, a ser ídolos. Porque la Biblia dice, ay de los pastores ídolos. Eso está tremendo, ¿no? Entonces, pero dice esta versión, los que adoran a los ídolos son unos ciegos, híjole, eso está fuerte, y estúpidos. O sea que aquí está hablando de la idolatría, que es una ceguera y es una estupidez. No le sube agua al tinaco, pues. No piensan, sino que están ciegos. No analizan. Ahora mire cómo dice el siguiente, el verso 12 de este mismo capítulo. Isaías 44:12 en la Biblia al día. El herrero toma una herramienta. Mire que el herrero hace ídolos y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo modela un ídolo. Con la fuerza de su brazo lo forja. Tiene fuerza. Pero luego dice, siente hambre y pierde las fuerzas. No bebe agua y desfallece. Hermano,
pierde sus fuerzas. El que se ciega religiosa e idolátricamente, hermanos, no se alimenta con la palabra, no bebe el agua de la palabra, y como no la toma, no la bebe, no la come, entonces se reducen sus fuerzas, porque está confiando en cosas materiales, está confiando en una religión, está confiando en un hombre, porque también, hermanos, a veces hasta en la política se vuelve una idolatría. Dios bendiga a nuestro presidente, Dios bendiga al presidente Andrés Manuel López Obrador. Oramos por él, pero no es mi ídolo. No es mi ídolo, no debe ser un ídolo para usted. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que necesitamos alimentarnos con la palabra y necesitamos beber la palabra. Dice que este hombre, en su ceguera, en su estupidez espiritual, no come y pierde la fuerza, no bebe agua y desfallece. ¿Cuánta gente que está confiando en lo material o en la religión, hermanos, tiene hambre de Dios, hambre de la palabra, hambre del pan del cielo, pero no se alimenta con ello? Está confiando en ese ídolo que él mismo fabricó y que puso en primer lugar. De manera que no solamente pierde la fuerza, se desmaya, desfallece. Entonces, mis hermanos, debemos revisar nuestro corazón para que veamos si no se encuentra algún ídolo en nuestro corazón. A lo mejor hay quienes idolatran su casa, idolatran no sé cuántas cosas, ¿verdad?, que han logrado. A veces hay padres que idolatran a sus hijos. Entonces, miren lo que nos dice. También, hermanos, vemos que en los últimos tiempos habrá una reducción de fuerzas, porque mucha gente va a tener una apreciación de la vida y de lo que hace pesimista. Es como el que dice: a mí nunca me ha pasado esto, o nunca he tenido este problema, y siempre le ha pasado, siempre ha vivido así, pero no lo analiza. Mire cómo dice aquí, hermanos, Isaías, y conste que Isaías es un ministro del Señor, es un profeta, pero mire cómo dice en la traducción lenguaje actual: sin embargo, yo me dije, mire cómo pensaba y cómo declaraba él con su boca: he trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. Esto es una realidad y sucede a todo mundo. Cuando miramos hacia atrás en nuestra historia y decimos: mire, he trabajado, he luchado, he hecho, he estudiado, y resulta que ha sido inútil mi esfuerzo. Me he quedado sin fuerzas. De tantas fuerzas, de tanto esfuerzo, ya no tengo fuerzas. Y no he logrado nada. Eso dice Isaías. Y eso lo entiendo desde el punto de vista del ministro, porque, hermanos, imagínense, no sé cuánto tiempo hemos estado predicando y parece como que no avanzamos. Pero no nada más yo, también usted, ¿verdad? Digo porque a veces hay gente que yo recuerdo, y perdón si usted tal vez lo relaciona con alguien, pero yo recuerdo que alguien decía: yo ya no voy a seguir llegando a la iglesia porque esa iglesia ni crece, ni se desarrolla, seguimos siendo los mismos. Y últimamente, hace poco, yo fui a la casa de esta persona y su casa sigue siendo de cañita, pues. Sigue viviendo en el mismo, perdón la palabra, yo no la voy a decir, sigue viviendo en la misma situación. Sigue teniendo a su mujer en esa misma situación. No voy a decir la palabra, aunque la tengo aquí. Se la voy a decir para que usted la vea.
Entonces, pero no me estoy burlando, solamente estoy diciendo que hay gente que puede estar hablando de otros. Ese no ha hecho nunca nada, como dijo alguien muy cercano a nosotros, ¿verdad? Yo conozco a uno y viera que ha ido a Cancún, ha ido a México, ha ido a Mérida, ha salido con su familia y no es nada. Me reía porque esa frase la decía con mucha gracia y decía, pero no es nada. Entonces, a veces nosotros podríamos pensar que alguien no es nada, tanto que ha trabajado y no ha hecho nada en su vida. Y a lo mejor sí. ¿Cómo podemos recuperar la fuerza? Mire cómo el mismo Isaías tiene una palabra para él. En realidad dice, lo que hago es gracias al poder de Dios. Y ya, Él ha preparado mi recompensa. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a recuperar la fuerza cuando, hermanos, estamos hablando negativamente y solamente vemos lo pesimistamente, vemos nuestra vida? Como Jacob. Cuando le preguntaron, ¿y cómo te ha ido? Le dicen a Jacob ya en sus últimos días de vida. Él dice, pues mi vida, mis años han sido pocos y malos. A la mecha, hermano. Eso es lo peor que una persona. Yo cuando escucho a alguien diciendo, la verdad, cómo me ha ido mal, hermano, yo digo, esa persona sufre de amnesia. Y aparte de eso, solamente selecciona las cosas malas, pero no selecciona lo bueno. Es como el que dice, a mí nadie me apoya. Y siempre lo están apoyando. Solamente que su mente selecciona las cosas negativas, pero no las positivas. Yo una vez reconocí eso, porque yo decía, mi padre a mí nunca me dio tiempo, nunca apartó tiempo. Se iba a jugar béisbol cuando eran los sábados, los domingos, se iba a jugar y nunca me apartó tiempo. Y no es cierto. Un día el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, no seas mentiroso y deja de decir eso, porque tu papá a veces te decía, toma esta mascota y vamos a jugar. Nos íbamos a jugar béisbol a un campito y a veces me decía, vámonos al béisbol. Entonces yo me iba con él. Claro, no siempre me llevaba, pero lo que quiero decir con esto es que a veces seleccionamos las cosas negativas y no las positivas. Y cuando solamente tenemos pensamientos negativos y pesimistas, nuestra alma está cargada. Y de tanto cargar pesimismo, nos quedamos sin fuerzas. Y ya no podemos avanzar. Prácticamente decimos, nunca he estado en esta situación. No es cierto. Hemos pasado por muchas cosas negativas y buenas también. Entonces dejemos de estar reduciendo nuestras fuerzas con pensamientos pesimistas, con declaraciones pesimistas y digamos, en realidad Dios está conmigo, la gracia del Señor está en mi vida, lo que hago es gracias al poder de Dios y ya Él ha preparado mi recompensa. Yo voy a recibir una recompensa, yo voy a seguir trabajando para el Señor, voy a seguir sirviéndole. Amén. Así que dejemos de quejarnos, cero quejas. Amén. Amén, hermano. Amén. Ok. Falta de pastos. Y aquí puse entre paréntesis, por rebelión. Hermano, cuando no nos alimentamos, yo no sé cómo se alimentarán algunos que a veces no están en la iglesia los domingos. No sé. ¿Verdad? Espero yo que el Señor tenga alguna manera de alimentarlos, ¿verdad? Pero la falta de pastos. Por rebelión, hermano. Lamentaciones 1:5 dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Miren lo que le hizo Dios a Israel. Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Y dice el verso 6, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hayan pastos. Animalitos, ciervos, venaditos, que no hayan pastos. No encuentran con qué alimentarse. Y anduvieron sin fuerzas
delante del perseguidor. O sea que no solamente, hermanos, se habían rebelado, y la rebelión, hermanos, abre puertas al perseguidor. Entonces la rebelión, hermanos, hace que el espíritu perseguidor vaya detrás de estas personas que se rebelan contra la palabra de Dios, no contra el pastor, hermano, porque hay que explicar esto. Yo no estoy peleando con nadie, yo solo predico la palabra, no me peleo con nadie porque no viene, ¿sí? Pero si te rebelas contra Dios, no vas a tener pastos y vas a andar sin fuerza. Vas a querer orar y no vas a tener el vigor, la autoridad, el poder. ¿Por qué? Por la rebelión y por la falta de alimento espiritual. Eso está claro. Nosotros, hermano, comemos a veces hasta 4 veces al día, ¿verdad? O 3, o o mínimamente 2 veces al día. Y nos sentimos bien físicamente, pero, hermanos, pero y espiritualmente, ¿cuántas veces nos alimentamos? Otro punto, ausencia de paz en el alma. Cuando no hay paz, definitivamente, hermanos, no hay fuerzas. Mire, Lamentaciones 3:17 dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. 2 cosas que afectan la paz si no hay paz. Dice, mi alma se alejó de la paz. Eso significa, hermanos, que hay personas que buscan problemas, solitos buscan las dificultades. La Biblia dice que debemos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No podemos estarnos peleando con todo el mundo. Y eso lo digo por usted y por mí también. Porque a veces, hermanos, nos alejamos de la paz solo por exigir nuestros derechos ante otra persona que no entiende lo que son derechos. Y eso es fuerte, hermano. Entonces, cuando la paz se aleja de nosotros, nuestras fuerzas van decayendo. Y nuestras fuerzas no solamente, sino también la esperanza en Dios. No tenemos la esperanza que Dios nos auxilie. No podemos decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No lo podemos decir. Y si lo decimos, hermanos, tal vez lo decimos solamente automáticamente, pero no hay paz. Si no hay paz, no hay fuerzas. Si no hay fuerzas, la esperanza tampoco está. Entonces necesitamos, hermanos míos, buscar la paz. ¿Sí? Buscar la paz con todos. Las mezclas con paganos. Esto es interesante, hermanos, porque fíjese que desafortunadamente mucha gente cristiana nos relacionamos en el trabajo, en la vecindad, en las calles, con personas que no son cristianas. Sin embargo, dice la Biblia, Oseas 7:8, en la traducción en lenguaje actual, los de Israel han hecho amistad con gente que no cree en mí. En la versión Reina Valera dice que se han mezclado. Eso habla de mezcla. Mi pueblo se parece al pan mal horneado. Mire qué tremendo. Por un lado están bien cocidos, pero por el otro está crudo. Hermano, el Señor quiere cocernos completamente. Quiere, hermanos, digámoslo de esta forma, Dios quiere que estemos completos. No que en la iglesia seamos una cosa y en el lugar de trabajo seamos otra.
en la calle otra, con los vecinos otra forma, en el hogar otra forma. Entonces, si es así, entonces somos panes mal horneados. Pero aquí está hablando, hermanos, de la amistad con gente que no cree en Dios. Imagínese usted está platicando con alguien, trabaja con alguien que es un impío, le gusta robar. Y le dice, hubiera visto, la otra vez me robé una televisión de una casa. Y usted es cristiano o cristiana y dice, ¡ja, ja! Oye, qué tremendo, y no te agarraron. Hermano, estamos cayendo en su juego, eso es pecado, eso no es correcto. Eso, como dice mi nieta, no es gracioso. Pero hay cristianos, hermanos, que como han hecho amistad con gente que no cree en Dios, han mezclado y están crudos en esa área. ¿Y eso qué tiene que ver con la reducción de fuerzas? Dice Oseas 7:9. Los egipcios y los sirios están acabando con Israel. ¿Quiénes son los egipcios? El mundo. Los sirios, hermanos, gente violenta, gente pagana, están acabando con Israel, pero Israel ni siquiera se da cuenta, dice la Biblia. Han acabado con sus fuerzas, pero tampoco se da cuenta. Entonces, puede ser que nosotros digamos, no me pasa nada. Yo me puedo relacionar con alguien en el trabajo y aunque diga malas palabras y cuente cuentos colorados y aunque yo me ría, no significa eso que yo estoy de acuerdo. Pero no te das cuenta, mi hermana y mi hermano, que el chisme con el que tú te relacionas con esa persona que no es hijo de Dios, que es porque mire, el diablo es mentiroso y chismoso. Y tú te sigues relacionando con gente chismosa, gente que le gusta la lengua y le prestas tu oído. Y la Biblia dice que la lengua impía encuentra cabida en la oreja impía. Entonces, si alguien tiene una lengua mentirosa, tus oídos, si los prestas para oír esa mentira, tus oídos son mentirosos y te estás contaminando, te estás mezclando. Y tus fuerzas se reducen espiritualmente. Y entonces dices, ¿por qué ya no puedo orar? Acabas de criticar a alguien con esa persona que le gusta el chisme. Ese es su pan de cada día de ellos. El tuyo no. Pero eso tenemos que entenderlo. Mi hermana y mi hermano, dice, los egipcios y los sirios están acabando con Israel. Los paganos, pero Israel ni siquiera se da cuenta. Han acabado con sus fuerzas, pero tampoco se dan cuenta. Entonces tienes que fijarte con quiénes hablas, quiénes son con los que convives a diario. Tenemos jóvenes que empezaron bien y estaban bien, pero se enamoran de alguien que no es cristiano, hacen relaciones con otra persona no cristiana y al rato están fuera también. Se reducen sus fuerzas espiritualmente hablando, hermano. Pero aquí hay esperanza, hermanos, y es donde vamos a entrar, porque un ministro, un predicador debe hablar noticias buenas o buenas noticias. No solamente decir lo que está mal, sino decir cómo podemos, hermanos, avanzar y recuperar fuerzas. Hay esperanzas. Apocalipsis 3:8. Usted y yo no somos personas tal vez, qué tremendo, somos, llegamos al gym espiritual, ¿verdad? Y andamos pero bien fuertes. No, tal vez andamos tembelequeando, pero mire cómo dice Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces el Señor nos ha dejado una puerta abierta. Nadie la va a poder cerrar. Es una puerta de bendición. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, mire, si te sientes con poca fuerza, el Señor te trae una palabra en esta noche. Yo te doy pongo delante de ti una puerta abierta, una oportunidad. Aprovéchala.
aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, dice, y no has negado mi nombre. Tal vez te sucedieron muchas cosas que han hecho que mengue tu fuerza, pero has guardado mi palabra, la estás obedeciendo. No te has negado a ser hijo mío, no has negado mi nombre. Te sigues llamando cristiano. Y no Ronaldo, sino cristiano, hijo de Dios. De manera, hermanos, que aunque tienes poca fuerza, el Señor abre una puerta de bendiciones para tu vida. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Es tiempo de fortalecerse, hermano. Nosotros debemos tener fuerzas de búfalo. Tenemos que pedirle al Señor, eso es lo que le vamos a pedir hoy al Señor, hermanos, fuerzas de búfalo. Mire, número 23, 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Hermano, aunque sí tenemos tal vez nuestros detalles, tenemos defectos, pero Dios no nota iniquidad ni perversidad en nosotros, porque la sangre de Cristo nos cubre, nos ha limpiado de todo pecado. Y Dios está con nosotros. Y ha traído gozo a nuestra vida. Y recuerde que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo. Él nos sacó, hermanos, de la esclavitud en la que estábamos. Y nos ha dado fuerzas como de búfalo. Aquí está hablando de Israel, correcto, pero si este mensaje, esta palabra, la aplicamos a nuestra vida, la untamos a nuestra herida, hermanos, esta palabra entonces se hace viva en nosotros, se vuelve un rema, una palabra, hermanos, que tiene vida para este tiempo. Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó del pecado, Dios nos sacó a muchos, nos sacó del pecado. Ahora no solamente nos sacó, sino que nos dio fuerzas como de búfalo. Hermano, imagínense que el pueblo de Israel caminara por en medio del desierto. Le dio fuerzas de búfalo. Número 24:8 dice: Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas. Así que nadie se puede meter con nosotros, hermano. Que parezca que el enemigo está venciendo, no va a vencernos. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas, dice. Hermanos míos, Dios nos ha sacado de Egipto y tenemos fuerzas como búfalo. Eso está tremendo. Mire, la verdadera fuerza del búfalo está en ponerse de rodillas, dice un comentario en internet. Solo así el búfalo puede llevar con éxito toneladas en sus lomos hasta llegar a la cima. ¿Cómo? Poniéndose de rodillas. ¿Cómo vamos a recibir fuerzas como de búfalo, hermano? Orando. Orando. Pidiendo al Señor fuerzas. Pídale al Señor las fuerzas, hermano. Si a usted ya no le... Mire, si usted ya ahora ya hasta sube cosas que no debe subir al Facebook y dice cosas que no debe decir, sus fuerzas se han agotado, se han reducido. Pero el Señor hoy le quiere dar fuerzas como de búfalo. Vuelva otra vez a orar. Volvamos otra vez a orar. Fíjense que el búfalo es un ganado bóvido procedente del sudeste asiático. Dice que es tan fuerte y robusto que se le compara como un tractor. No necesita comida especial y puede llevar entre 1.5 y 2 toneladas de carga en un solo viaje. ¡Wow! Entonces, mis hermanos, necesitamos nosotros la fuerza del búfalo. El Salmo 92, verso 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mire qué tremendo. No solamente hay que orar, hay que pedir que el Señor nos unja con aceite fresco, con aceite del Espíritu Santo.
fresco, que llene, hermanos, nuestras lámparas, que llene, hermanos, nuestras vidas, que nos dé fuerza. Tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. La Biblia CJ dice, pero tú alzas mi frente como la del búfalo, derrama sobre mí aceite nuevo. Yo quiero, hermanos, esta noche pedirle que oremos y que en nuestra oración le digamos, Señor, dame nuevas fuerzas, pero úngeme con aceite fresco. Yo necesito fuerzas. Hace un momento me sentía yo mal, muy mal físicamente. Y le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Úngeme y mi cabeza, mi brazo, úngeme. Y me ungió, y entonces cuando ya va llegando la hora de la predicación, yo todavía me sentía decaído, sin fuerza. Pero dije, tengo que levantarme, tengo que hacerlo en el nombre del Señor, y el Señor, pues ya casi termino el tema y estoy bien. Entonces vamos a orar. El Señor quiere fortalecerte, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere levantarte, Él quiere darte nuevas fuerzas, Él quiere darte su Espíritu Santo, Él quiere darte aceite fresco. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta noche venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que en ti, solo en ti está nuestra fuerza, que no hay otro lugar donde podamos ir y encontrar un depósito de fuerza, porque tú eres el Todopoderoso. Por eso, Señor, venimos reconociendo que solo en ti podemos obtener fuerzas, nuevas fuerzas. Los que confían en Jehová, dice tu palabra, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros estamos confiando en ti, Señor. Pero también tu palabra dice, los que esperan a Jehová. Y estamos esperando tu venida, Señor. Te pido, Señor, que nos fortalezcas, que no decaiga, Señor, nuestras fuerzas, que sigamos sirviéndote con mucho más fuerza. Danos aceite fresco, danos de esa unción poderosa en el nombre de Jesús. Derrámala esta noche sobre mi esposa, sobre mi hija, sobre mis hijos, sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre los hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, que reciban nuevas fuerzas, que reciban nuevas fuerzas. En el nombre poderoso de Jesucristo, recibe nuevas fuerzas. En el nombre poderoso de Jesús, recibe nuevas fuerzas. Ahí donde te encuentras, por la fe, ahí donde estás, está el Espíritu Santo. Ahí donde te encuentras está el Espíritu de Dios. No es mi imaginación, es una realidad. Ahí el Señor está. Ten confianza. Recibe nuevas fuerzas. Recibe poder de parte del Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, déjenme, les saludo. Miren que hasta tiempo me da de saludarle, hermano. A ver, tenemos aquí a la hermana Laila Ochoa Márquez. Dios les bendiga, hermana. Mi mamá, ella es mi madre. Dios bendiga también a mi papá, si está por ahí. Ingrid Badal. Dios bendiga a la hermana Yuri, al hermano Querubín, que Dios me lo bendiga también. Ya vamos a platicar con el hermano Querubín, dónde estaba, que me caí de la cama, hermano. Está también la hermana Betsabe Ruiz, ella de acá de Tabasco, pero que está por Monterrey. Dios me la bendiga, hermana. Hermana Mari Morales, también Dios me la bendiga abundantemente. Tal vez por ahí esté la hermana Isidra, el hermano Rubén, el hermano Alexis. Dios me los bendiga a todos. Les amamos, hermanos, y les pido que sigan orando por nosotros. Sigamos orando por nosotros.
Oremos unos por los otros y el Señor nos va a ayudar. Amén. Que el Señor les guarde, que el Señor me los bendiga y nos vamos a estar viendo mañana en el discipulado. Recuerden que el discipulado es presencial. Amén.